Muy buenas tardes a todos los que nos visualizan a esta hora a través de la señal de BPI TV, cuando son la 1:10 aproximadamente aquí desde Caracas, Venezuela. Establecemos este presente contacto en vivo para contextualizar lo que ha sido este hecho que se ha suscitado desde el día de ayer en este acto en donde se celebraba el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana y que voceros del gobierno nacional han catalogado como un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Más temprano ya voceros tanto del Ministerio de la Defensa, su titular Vladimir Padrino López, habría indicado entonces que esto se trata de un acto terrorista, también ratificado hace minutos por el ministro de Interior, Relaciones, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien habría indicado entonces que tendrían apresados aproximadamente a 6 personas. Para ello vamos a conversar con Nigmer Evans, él es politólogo, también ha seguido muy de cerca lo que han sido estos conflictos políticos, sociales en el país y quisiéramos en principio tu percepción y tu opinión de este hecho. Hay mucha duda de si fue algo cierto, si es un pote de humo, ha generado mucha suspicacia en el pueblo, también debido a la falta de información oficial por parte del gobierno nacional. ¿Cuál es tu percepción de este hecho ocurrido el día de ayer? Johan, lo primero que debemos poner en el tapete es el hecho de que los niveles de incertidumbre en relación a lo que sucedió siguen estando en toda la colectividad, en la opinión pública, aún a pesar de la versión oficial del gobierno. Hay una versión oficial del gobierno que habla de un intento de magnicidio, se habla de unos drones. Sin embargo, ayer circularon muchísimas imágenes sobre una explosión de unas bombonas de gas, sobre además unas acciones que fueron inconexas en relación con el hecho de la primera explosión, una segunda explosión y después es que viene la protección con los mantos que se utilizan para antibalísticos para el presidente Maduro. Eh, eh, Podemos primero observar que las imágenes fueron unas imágenes muy confusas en donde vemos a unas personalidades en una tarima observando, o sea, viendo como que hay algo que está sucediendo y no se genera nada, absolutamente nada, sino al tiempo. Lo segundo es ya el pronunciamiento oficial. Creo que es importante analizar lo que dice Maduro en relación a lo que sucedió. Primero, el reconocimiento que hace Maduro de la falla técnica que se genera, no lo dice explícitamente, pero se entiende claramente, porque el hecho de que se afirme que el primer dron fue derribado por el aparato de seguridad y que este derribo se haya generado sin que se haya cubierto el presidente Maduro, lo primero que evidencia es un fallo, por lo menos un fallo, cuando menos un fallo en los niveles de seguridad. Pero además hubo una segunda explosión sobre la cual el mismo Maduro reconoce que fue que se activó entonces el manto de seguridad. Los otros elementos que giran en torno a lo que ha sucedido es el hecho de el desplazamiento de las tropas que se vio en las cámaras, que es absolutamente inconexo en relación con algún sistema o protocolo de seguridad en una acción como esta. Creo que todos estos elementos han ayudado a que en la opinión pública se genere no solamente incertidumbre, sino a que se perciba que el presidente Maduro y el gobierno, ante un hecho que sucedió, algo sucedió, que lamentablemente es un rompecabezas que se irá armando poco a poco en la opinión pública. Sin embargo, el gobierno ha montado un show. Lamentablemente tenemos que afirmarlo. O sea, hay un show madurista sobre un incidente de los cuales no se tiene detalle. Y además se pierde la posibilidad de la credibilidad de la afirmación del gobierno ante esto. ¿Por qué digo que hay un show? Bueno, hay un show porque inmediatamente después de la declaración del presidente vemos como un par de anclas del canal del gobierno, el canal del partido, que es BTV, duran horas mostrando imágenes y haciendo especulaciones sin ningún tipo de vocería que permita hacer un análisis técnico de experticia, que contraste visiones y versiones. Y apenas hasta hoy ha habido 5 o 6 mandatarios a nivel mundial que han generado algún tipo de expresión de solidaridad ante el atentado contra el presidente Maduro. En el contexto internacional hay una gran duda e incertidumbre en relación a lo que ha sucedido y sobre ello, lamentablemente, las informaciones que se remiten por parte del gobierno siguen profundizando aún más el nivel de incertidumbre que existe. Ahora bien, Nigmer,
ya hemos perdido incluso la cuenta de cuántos atentados terroristas ha recibido el presidente Nicolás Maduro, denunciado por él mismo en diversas oportunidades en cadena nacional y también los diversos voceros titulares de las diversas carteras ministeriales. ¿Quién estaría interesado en realizar un atentado al presidente Nicolás Maduro? Él también acusa algo sumamente grave, lo consideramos así, al actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de este intento de magnicidio. Además, ¿qué tan grave puede ser esto? ¿Qué repercusión internacional puede llevar esto? Mira, eh, una afirmación tan irresponsable como la que hizo ayer Maduro en relación a señalar al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que no es ningún santo tampoco. No podemos nosotros decir que Juan Manuel Santos no pueda ser capaz o no de una cosa como esta. Yo no lo sé, no puedo afirmarlo. Pero lo que sí es que se puede afirmar de manera contundente es una gran irresponsabilidad por parte del gobierno de Maduro, porque una afirmación como esa de un presidente en ejercicio que es de un país soberano que está al lado tuyo, señalar que es responsable intelectual de un magnicidio o de un intento de magnicidio, debe estar acompañado esa acción de una acción previa, que es desplazamiento de tropas hacia la frontera y cierre de la frontera como mínimo, como mínimo. Y eso sin duda alguna que es causa para una guerra entre dos países. Pues hoy no vemos ningún tipo de movilización de las tropas, no vemos ningún cierre de fronteras y vemos cómo a la ligera, de manera irresponsable, nuevamente el presidente de la República utiliza un hecho que no está claro, aunque es el más creíble de todos los que pueden utilizarse como argumento de estos señalamientos reiterados de intento de magnicidio. Y se utiliza como excusa para poder generar este tipo de incidente, además internacional. Ahora bien, ¿quiénes pueden beneficiarse o quiénes pueden estar interesados en una acción como esta? Bueno, lo primero es lo que dice el presidente, la versión oficial. Santos, la derecha, la extrema derecha nacional e internacional. Pero examinemos por un momento los argumentos del presidente Maduro y pensemos cómo pudieron llegar, primero dicen que 2 drones, ahora dicen que 4. 4 drones al perímetro de seguridad de Maduro en un acto de la Guardia Nacional Bolivariana sin que se haya detectado, sin que los sistemas de alerta hayan detectado y hayan podido prever no solamente incluso el que se hayan levantado los drones, sino la ruta hacia el sitio. Tiene que tener como mínimo algún tipo de complicidad en su entorno o en el entorno de seguridad. Eso es lo primero que hay que examinar. Segundo, hay unos elementos de seguridad desde el punto de vista militar. ¿Acaso el reconocimiento de un ataque y de la proximidad de este ataque está asociando a sectores militares? Lo que sí hay que tener claro es lo siguiente, y quiero que se entienda muy bien, porque voy a decir algo delicado, Johan, pero yo creo que es importante señalarlo. El odio genera odio. Y lo que pone en evidencia lo que sucedió ayer es que el gobierno de Maduro ha generado tanto odio que lamentablemente hay gente que lo odia al punto de, según la versión oficial del gobierno, desear su muerte, ¿no? O sea, el gobierno lo que está es reconociendo que hay gente que quiere matarlo. ¿Por qué alguien quiere matar a otro? ¿Es por una épica revolucionaria? ¿Es porque es contra el sistema? ¿O efectivamente es porque lamentablemente este gobierno es un gobierno oprobioso que está intentando con este show madurista distraer los asuntos reales y concretos de lo que está sucediendo en el país en este momento? Si esta hipótesis de que es un intento, digamos, fallido por parte de algunos sectores de ultraderecha, como lo ha determinado el presidente Nicolás Maduro, si fuese el caso de que es algo montado por el mismo gobierno, ya que estas dudas las han generado a través de las redes sociales, la gente ya no ha creído en este testimonio del gobierno reiterativo de intentos de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Si fuese algo creado por el mismo gobierno, ¿es para qué? Para generar que ya en lo interno en Venezuela también ellos han acusado a lo que es la oposición venezolana, a factores de derecha, gente que está incluso con desde los Estados Unidos financiando de alguna forma armamentos a factores políticos dentro de Venezuela, o así lo dice el gobierno nacional. Es para crear que, si esto fuese a propósito, algo autogestionado por el gobierno nacional. Yo no me atrevo a afirmar que esto fue montado por el gobierno, Johan. Yo creo que, a ver, mi postura, sucedió algo. Sobre eso que sucedió, que escapa del control del gobierno,
se han montado como una tabla de surf sobre una ola para tratar de justificar una serie de elementos que necesitan justificar. Primero, ser un elemento distractor de las reales causas y problemas del pueblo venezolano. Hoy el pueblo venezolano, mejor dicho ayer, el pueblo venezolano en su mayoría o tenía dudas o se burlaba de lo que estaba pasando. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no hay una conexión con la preocupación del gobierno, porque las preocupaciones del pueblo venezolano son otras. Es que no hay medicinas, es que no hay insumos hospitalarios, es que no se pueden comprar los alimentos, que el salario no alcanza. O sea, la realidad desborda la posibilidad de que una sociedad se preocupe porque si hayan atentado o no en contra de la vida del presidente Maduro. De hecho, muchos comentarios en chanza y en burla, lamentablemente colocaban o dejaban muy mal parada la postura de preocupación del gobierno en relación con esto. Y eso, yo no escuché a nadie, absolutamente a nadie, diciendo, pobrecito Maduro, qué lástima. No, 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 por el contrario. Incluso fue motivo de burla en algún momento, ya después de algunas informaciones oficiales que se generan por parte del mismo Maduro. Entonces, estos elementos que se presentan como distractores tienen como elemento fundamental, y lo tomamos del discurso de Maduro del día de ayer, dos cosas que tienen en este momento preocupado fundamentalmente al gobierno. Medidas económicas, un paquetazo madurista que se está construyendo de aquí al 20 de agosto, anunciado por el mismo gobierno en torno al cono monetario, al cambio del cono monetario, que ya empieza a generar una dolarización de los precios absoluta y generalizada, con una depreciación fundamental del salario como elemento extractor de la riqueza del país. Y el otro elemento es el gran y rotundo fracaso que significó la convocatoria al censo de transporte hacia el CLAC gasolinero. O sea, lo dice él mismo en el discurso, o sea, no estamos inventando nada, del mismo Maduro, en medio de la descripción de un magnicidio, intento de magnicidio, pues resulta ser que incorpora estos dos elementos como los elementos centrales. Bueno, como me van a matar, vaya y inscríbase y vaya a su censo. O sea, a ver, ¿qué conexión puede tener una persona que acaba de ser víctima de un atentado, el elemento de un censo gasolinero? O sea, es evidente que están los asesores de Maduro en ese momento le dijeron, presidente, aproveche esta oportunidad para generar la distracción absoluta y poder invisibilizar los dos temas que están en este momento rompiendo el celofán, y él entendió lo contrario y más bien lo que hizo fue poner en evidencia lo que le recomendaron, que fue el hecho de tratar de ocultar o desviar la atención de la opinión pública sobre los verdaderos padecimientos y preocupaciones del país. Ningmen, para ya ir finalizando este análisis que hace sobre este entorno que ha sucedido desde el día de ayer, este intento de magnicidio, así lo ha catalogado el gobierno nacional, quiero hacer énfasis nuevamente en lo de la acusación a Juan Manuel Santos, ya que no es como anteriormente él habría indicado quizás sobre Pastrana, sobre otros expresidentes de Colombia o de otros países que han hecho oposición al gobierno nacional, sino ya estamos hablando de un presidente en acción, que ya en efecto deja el gobierno recientemente para dar paso al nuevo presidente electo de Colombia. Sin embargo, es el presidente en ejercicio, que internacionalmente, ¿qué repercusión puede tener ello? O qué apoyo internacional, qué pronunciamiento internacional puede haber contra ellos, ya que pareciera volver incluso a la época de la Segunda Guerra Mundial, en donde aparecían incluso presidentes contra presidentes ya directamente. Mira, uno de los elementos más importantes en relación con esto es tener en cuenta que aún a pesar de que siempre ha habido en estos últimos 20 años una relación de tensión con Colombia, el hecho de que se haga un señalamiento de un presidente en ejercicio sobre una acción como esta, como dijimos anteriormente, debería estar inevitablemente acompañada en un país serio por una movilización de tropas, un tranque de fronteras y una serie de acciones desde el punto de vista internacional que busquen generar un juicio en contra de Juan Manuel Santos. Hasta ahora no hemos visto sino solamente el anuncio irresponsable por parte de Maduro, no solamente del señalamiento del responsable intelectual, según él, sino de unos responsables materiales que son unos actores de reparto, en donde empiezan a figurar una serie de personas anónimas que no se conocían, y la supuesta detención de uno de ellos, hasta ahora afirmado por parte de los departamentos de inteligencia del país. Ahora bien, hay un problema fundamental, Johan. Todo este proceso de investigación, como el que se anunció ayer por parte del fiscal de facto,
en relación con el hecho de la asignación de 3 fiscales para la investigación, en el marco de una posterior declaración en donde ya el presidente de la República dice quién es el responsable, dice que ya están detenidos los actores materiales, uno dice qué investigación puede ser creíble desde el punto de vista de lo que desea el país develar en relación a lo que ha sucedido, porque se fue transmitido en cadena de radio y televisión. O sea, al final lamentablemente la pérdida de confiabilidad del gobierno lo que genera es además la capacidad de él mismo de ser irresponsable en sus afirmaciones. Y el hecho del señalamiento que hace a Juan Manuel Santos, que insisto, Juan Manuel Santos, cuando fue ministro del presidente Uribe, fue capaz de generar toda una escenografía de celaje en función de los elementos en contra de la guerrilla, y él mismo develó que, o sea, de pensar que puede ser capaz, por supuesto, y sobre eso se monta el gobierno de Maduro, sobre la veracidad o la credibilidad de que el presidente Santos pueda hacer esto. Ahora, insistimos, si efectivamente ellos tienen elementos comprobatorios de que esto es así, pues no hemos visto una reacción en la medida necesaria de poder cercar o de poder atacar o de poder dar respuesta a un elemento tan delicado como es que un presidente extranjero manda a generar una acción de magnicidio para matar a un presidente de otro país. O sea, eso cuando menos implicaría una condición de preguerra entre los dos países. Y lo que vemos más bien son declaraciones irresponsables e investigaciones que no tienen ningún tipo de sustento por parte de un gobierno que lo que está ahora es aprovechando un incidente que no queda claro para montar un gran show, que es el show madurista. Ahora, Nigmer, para finalizar, ¿qué podemos esperar de nuevas acciones por parte del gobierno nacional en torno a que hemos visto cómo estas últimas movilizaciones en donde participa el presidente Nicolás Maduro, el cerco de seguridad cada vez es mayor? Digamos, también el rechazo de la sociedad en algunas manifestaciones, lo vimos incluso en el estado de Nueva Esparta, en algunos otros estados del interior del país en donde el pueblo rechaza al presidente Nicolás Maduro de alguna otra opción e incluso lanzándole, arrojándole objetos. ¿Qué podemos esperar en cuanto a la política interior a partir de esta próxima semana por parte del gobierno nacional, a tu parecer? El gobierno piensa que está generando miedo a la población venezolana, y la verdad es que lo que queda claro es que es el gobierno el que le tiene miedo a la gente. Hay un temor ya evidenciado de la posibilidad de que el presidente Maduro tenga contacto ni siquiera con sus propios componentes de resguardo aparente como es la Guardia Nacional, que es muy buena para reprimir a la gente, pero que no es tan buena para actuar en un evento como el que sucedió ayer, en donde se desplegó como una manada, y lamentablemente esa imagen a nivel internacional de nuestras tropas deja muy mal parado al componente de la Guardia Nacional y en general a nuestra Fuerza Armada. Creo que un elemento de llamado responsable a los responsables de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es que este tipo de cosas no debe suceder nuevamente, y este tipo de cosas sucede porque tenemos a un presidente irresponsable en el mando que lamentablemente no da las condiciones necesarias para poder tener credibilidad en ninguna de sus acciones. ¿Qué podemos esperar, Johan? Vamos a esperar lamentablemente mayor terrorismo de Estado, mayor persecución, mayor acoso, la posibilidad de tomar medidas en el marco de esto que han empezado a discutir en la Asamblea Nacional Constituyente de antiterrorismo, y entonces vamos a empezar a ver cómo el gobierno va a empezar a cualquiera que levante su voz a señalarlo de terrorista o de cómplice de una cosa que no queda absolutamente clara, y la ola de represión que se inicia por parte de los aparatos de inteligencia, pues es evidente que se va a profundizar lamentablemente, y creo que debemos advertir que el objetivo fundamental es seguir afectando aún más a los factores de oposición que representan más del 80% del país en contra de un gobierno que se ha instaurado como una dictadura en el país. Esa es la reacción típica de una dictadura que está preparando las condiciones para que las medidas económicas que se van a tomar, que van a ser lamentablemente brutales en sus consecuencias, aún más de lo que han sido hasta el momento, puedan tener un control social efectivo en el terror que está intentando generar. Lo que parece que no entiende el gobierno es que el pueblo venezolano, precisamente en el marco de una convocatoria a una huelga nacional
a la constitución de un comité para el desarrollo de esa huelga y el rechazo al censo de transporte que se ha convocado hasta ahora, pues lo que está es más bien despertando y reaccionando. Esta es la respuesta del gobierno al temor de que el pueblo se levante y empiece a generar las movilizaciones necesarias para la transformación del país. Bien, palabras entonces de Nick Merevans, politólogo, quien ha seguido también muy de cerca todos estos conflictos políticos sociales, ahora en este entorno con base a lo ocurrido el día de ayer, este intento de magnicidio, así lo ha catalogado el gobierno nacional, contra el presidente Nicolás Maduro. Debemos resaltar entonces el último pronunciamiento oficial por parte del gobierno nacional en voz de Néstor Reverol, ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Ellos aseguran que ya tienen a 6 terroristas apresados. Uno de ellos estaría identificado como participante en el asalto al frente Paramacay y otro fue detenido en 2014 por las guarimbas y tenía medida sustitutiva de libertad. De estas palabras textuales del ministro Néstor Reverol. Nosotros estaremos muy atentos. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Del 2010, del 2007 al 2000